Héctor Aguilar Camín, columnista de Milenio Diario y colaborador de Milenio Televisión en la línea. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes. Muy bien, Azucena. Qué gusto saludarte. Tu balance de lo que acabamos de presenciar, Héctor. Mira, hay muchos aspectos, desde luego. El primero es que es una restauración del control completo de la transmisión del espectáculo o de la ceremonia por una sola mirada, por una sola manera de ver lo que sucedió, lo cual nos impidió darnos cuenta de lo que sucedía realmente dentro del recinto. La segunda cosa es el discurso del presidente López Obrador. Es un discurso que es un formato pequeño de su libro, La salida de México, cuya técnica es que hace un discurso un retrato absolutamente negativo de los últimos años de México, poniendo junto todo lo negativo que puede haber en esos años, sin reconocer uno solo de los logros. Digamos, como por ejemplo, que México se ha convertido en una potencia exportadora industrial de competencia y de calidad mundial. Y después, lo que a mí en el fondo me preocupa más es el refrendo de un ambiciosísimo programa de gobierno que me parece que le vendría bien y aún así sería complicado para un gobierno que tuviera mucho dinero. Sí. Porque todos los anuncios son en relación con la cantidad de cosas que el gobierno le va a dar a la población. Así es. Y en ese sentido me parece que el discurso está presentando, digamos, el infierno y el cielo. El infierno en donde estamos y donde vamos a salir, y el cielo que empieza en este día. Oye, Me parece un fondo demagógico y de un fondo irreal. Es imposible que el gobierno entrante cumpla con ese cielo de bienes públicos que va a repartir, que describió. Y en ese sentido, bueno, me parece a mí que una mirada crítica tiene que decir que ahí hay exageración, promesas incumplibles, una exacerbación del momento de triunfo, y yo diría que un resto de triunfalismo. Oye, Héctor, está aquí mi compañero Carlos Zúñiga, quien conoces muy bien. Antes te pregunto... Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Te noto pesimista, Héctor? Me estoy preocupado. Estoy preocupado de que sea este discurso el que va a regir la voluntad política del gobierno. Sí, y si esto persiste, Héctor, esto que tú nos adviertes, ¿qué es lo que tenemos que tener siempre bajo la lupa? ¿Qué nos recomiendas tú para que no haya esa decepción que podrías estar anticipando, creo yo? Bueno, recomiendo revisar los recursos que tiene el gobierno efectivamente para cumplir con todo lo que hoy prometió el presidente. Y recomiendo no olvidar que la historia no cambia de un día para otro. Así es. Y que no se pasa del infierno al cielo por la voluntad de un presidente de México. Es increíble que de pronto el final del discurso sea la promesa de la llegada del esplendor de México. Pues ya. Me parece que hay un fondo ahí demagógico que yo creo que debe de ser señalado en lugar de un tono realista. Y creo que es un discurso que ratifica los temores de muchísimos sectores respecto de del comportamiento económico de este gobierno, que va a ser, yo creo que va a tener una respuesta negativa en los mercados. Pues Héctor, vamos a tomarle el pulso en los próximos días. Qué gusto, como siempre, escucharte, Héctor Aguilar Camín. Gracias, buenas tardes. Susana, hasta luego. Muy buenas tardes, Héctor, y bueno.